Tengan ustedes muchas bendiciones. Saludos de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe desde Lima, Perú, del distrito de Breña. Que estas enseñanzas que están ustedes siguiendo sean para edificación y para ayudar a salir adelante y no apartarnos de las huellas que Cristo nos ha dejado. Sigamos en sus pisadas. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a compartir el tema tiempos de gloria. Tiempos de gloria. El cuerpo de Cristo está formado por los que han nacido de nuevo. Si tú dices que has nacido de nuevo, quiere decir que ya no eres el mismo, ¿no? O la misma. Todas tus costumbres ya no las tienes, has cambiado. La forma de vida, porque al momento de tomar la decisión de aceptar a Cristo, también tomamos la decisión de decir: Señor, yo camino contigo y mi caminar es diferente. Yo comienzo a pisar en tus huellas, Señor, es la decisión que yo he tomado, y entonces yo veré tu gloria. Amén. Y tendremos tu gloria en todo tiempo y en todo momento. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por quién? Por los que la arrebatan. Amén. O sea, solamente de los osados. Aquellas personas que dicen: no, yo sí puedo y yo lo hago para el reino de Dios. Amén. Si has nacido de nuevo, quiere decir que has adquirido fe. Y si has adquirido fe, conquistas autoridad espiritual. Y si conquistas autoridad espiritual, tienes poder. Amén. Siempre que busques la palabra de Dios y la hagas vida. Siempre que nosotros escudriñamos la palabra y encontramos algo nuevo, ¿es por qué? Porque está lavando, quitando la parte que no nos conviene, para regenerar todas esas células nuevas, esas células muertas que han sido por el pecado, son renovadas con la vida de Dios. Amén o amén, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos vida nueva. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya nos dejó establecido en su palabra que Él se llevó todo, y todo es todo. Entonces, si Él se llevó todo, ¿por qué nosotros lo hacemos mentiroso? ¿Amén o no amén? ¿Por qué lo hacemos mentiroso? ¿Saben qué, hermanos? Sin necesidad de nosotros hablar, lo hacemos mentiroso a Cristo por nuestra forma de vida. Nada más. Hoy día compartía algo con una hermana y le decía: mira, con un hermano así, ¿no? Pastor todavía así. Le decía: mira, Deuteronomio dice que Dios creó las plantas, Dios creó los árboles. De los frutos de los árboles se alimenta nuestro cuerpo, pero de las hojas de los árboles o las hierbas son para nuestra sanidad, para recibir nuestra sanidad. Eso dice Deuteronomio, Antiguo Testamento. Llega el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice Cristo Jesús? Que Él se llevó todas las enfermedades y dolencias. ¿Y por qué nosotros seguimos? Simple y llanamente porque la fe no la tenemos bien cimentada como para decir: sí, Señor, yo estoy sano por tus llagas y heridas yo he sido sanado. Porque muchas veces hablamos de labios para afuera, pero el corazón está viviendo otra cosa. No está viviendo ni aceptando lo que la palabra dice. ¿Sí o no? Bueno. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Vamos a ver el llamamiento de Eliseo.
Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes roció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y, ¿qué dice? Y le servía. Elías le llamó para que se pidiera al cuerpo de Cristo, para que se integrara a su ministerio, y él lo que hizo fue servirle. Sí, yo voy, pero a servirte. ¿Saben por qué? Porque no le servía al hombre, iba a servirle a Dios, iba a servir al profeta de Dios. Él lo miraba como al hombre de Dios. Y Eliseo fue un hombre tan noble que él no, su orgullo, su soberbia, no lo tuvo. No tuvo orgullo ni soberbia, sino hubo en él humildad, hubo en él amor, hubo en él ese amor para Dios, el mirar, el querer abrazar a Dios, pero iba a abrazar al profeta de Dios. Eliseo pidió la doble porción de su espíritu, y Dios le dijo: ¿por qué no me pediste nada natural? Te doy la sabiduría. Si estás en el reino de Dios, vas a recibir las cosas de Dios. Hermanos, no se trata de que yo estoy aquí en la iglesia, ¿yo por qué voy a servir? No, yo no barro en mi casa y voy a venir a barrar acá en la iglesia. Yo no limpio los baños en mi casa y voy a limpiar los baños de aquí de la iglesia. ¿Sabes? Que nadie te manda a limpiar, sino es el espíritu y el corazón de humildad que tienes para poder servirle a Dios. Quiere decir que tú estás metiéndote en las cosas de Dios. Y si tú estás en las cosas de Dios, entonces también estarás en los proyectos de Dios. Si tú estás en los proyectos de Dios, entonces olvídate de tu casa, olvídate de tu familia, olvídate de todo lo que te afana, porque es Dios quien ya lo tomó dentro del proyecto que tiene. ¿Por qué? Porque tú estás metido en las cosas de Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Pero si nosotros no hacemos nada, estamos bien tranquilos. Yo amo a Dios. Yo lo amo a Dios, yo lo adoro a Dios. Yo voy al culto, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo leo la palabra y bueno, yo le cumplo a Dios. Pero en mi casa, nadie quiere venir de mi casa a los pies de Cristo. Nadie se convierte de mi casa. ¿Cuántos años tengo yo en la iglesia, en el camino del Señor? Y nadie viene. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Estás confesando en primer lugar: la lengua tiene poder. La palabra dice que en la lengua tienes el poder de la vida y de la muerte. Y todo lo que tú digas, de eso se alimentará tu vientre. O sea que tus ojos van a mirar todo lo que tú confiesas y declaras. Nadie viene de tu familia, nadie va a venir, nadie vendrá. ¿Por qué? Por dos motivos: uno, por tu confesión, tu profecía, y dos, porque no te has involucrado en las cosas de Dios. Amén o no amén, hermano. Si yo quiero que Dios se preocupe de mis asuntos, primero me ocupo yo de sus asuntos. Primero me meto yo en las cosas de Dios para que Dios haga después lo que yo debería hacer por mi familia. Amén. Gloria a Dios. Entonces tú estás en el proyecto de Dios cuando estás metido en las cosas de Dios. Vamos a Mateo 10, del 40 al 41. Mateo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 10, del 40 al 41. Gloria a Dios. Las recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta,
profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, camina seguro. Camina seguro por donde tú vayas, porque ninguna puerta se te va a cerrar. Porque Dios va abriendo puertas y te van a recibir como al hombre de Dios, te van a recibir como el Hijo de Dios, te van a recibir como el mismo Cristo, hermanos. Pero siempre que tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Pero si nosotros tenemos doble vida, un día estoy bien y mañana no, entonces ¿qué testimonio voy a dar? Hermanos, hoy día también he conversado con una hermana y me cuenta de otra hermana por años, no que la conozco, pero años de años, una mujer que ya debería de estar ahorita pues como pastora. Sin embargo, no sé, ella limitó su servicio, pero era una mujer que era bien entregada al Señor y tenía hijos, tiene hijos, ahora uno de ellos es pastor. Y yo comienzo a preguntar por ella y me dice, miren, su hijo se la llevó a Estados Unidos. ¿Así? Se la ha llevado a Cuba, se la ha llevado a China, ¿cuál de ellos? Le digo, uno le digo, ¿cuál? ¿El pastor? No, el otro. Y su casa la vendió todita, se ha quedado con un solo departamento, creo, algo así, y ahí lo ha dejado. Y ya regresó ella, y ahora está viviendo en Miraflores, y en fin, bueno, me dieron tanto de cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el motivo, le digo, por el cual? A mí me ha dicho que está congregando con su hijo. No, bueno, yo no sé, me dice, ¿no? Pero, ¿sabes cuál ha sido el motivo? Ella tenía un hijo homosexual, tiene un hijo homosexual. Ella, siendo una mujer de Dios, una mujer que está aquí, ¿cómo ha permitido, por muy madre que sea, no sé si ustedes me criticarán, pero yo, para mí primero es Dios y el resto no me importa. Si yo veo que uno de mis hijos no camina bien, para eso es la palabra y tengo que comenzar a hablarle. Y si no me escucha, me sacudo, pero yo ya cumplí. Se ha ido a Estados Unidos al matrimonio de su hijo homosexual. Se ha ido a casar con otro hombre. ¿Qué está sucediendo, hermanos? En el pueblo de Cristo no puede haber contaminación. Y puede haber contaminación. Y por el hecho de haber ido a ese matrimonio, de haber estado con el hijo en agradecimiento se la ha llevado a pasear pues, por todos los países. Hermanos, me ha dolido, no tienen idea cuánto, porque la conozco años. Una mujer bien fiel era al Señor. Pero miren cómo el diablo llega hasta el extremo de sacarla del lugar correcto con su propio hijo. Si él dijo y me sacudo, hermanos. Si yo le hablo, yo le digo y no me entiende, hijito, yo me sacudo, Señor, yo te lo entrego, haz con él lo que tú quieras hacer. Pero yo no acepto lo que el mundo hizo con este hijo. Amén. Hermanos, miren cómo el diablo puede enceguecer tanto a una madre por el amor de madre. El amor de madre es el amor de Dios, ¿sí o no? Dios tiene el corazón de madre y el corazón de padre. Pero Dios nos consiente todo. Dios no nos consiente. Dios nos ha dejado sus reglas. Dios nos ha dejado sus normas. Y es más, a los hijos nos ha entregado prestaditos para educarlos, para formarlos, para criarlos. Y si nosotros no los sabemos criar y no los sabemos formar, ¿qué cuenta vamos a entregar? Si no nos supimos formar en un inicio fue porque no conocíamos a Dios. Pero cuando ya lo hemos comenzado a conocer, entonces para eso ha sido ya la forma como uno nos va conduciendo. Y si a pesar de eso no entienden qué podemos hacer, ¿no? Pero no unirnos, no apoyarnos. Pero bueno, yo lo único que dije, Dios mío, Señor, perdóname por lo que yo estoy en esta hora confesando, pero como dice, nosotros no somos Dios para condenar, ni el diablo, no somos Dios para juzgar, ni el diablo para condenar. Entonces, que sea Dios quien tome el control de todo, ¿no? Pero siempre humanamente salta la carne, ¿no? Y esto lo estoy diciendo
como testimonio para un hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe contaminarse con lo que el mundo está mostrando o el mundo está dando. Entonces estamos en Mateo 10, del 40 al 41. En los primeros tiempos los discípulos y creyentes manejaban una gran convicción al llamado de Dios. Hemos leído Mateo 10 del 40 al 41, ¿verdad? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Acabamos de ver eso. Entonces, ellos en los primeros tiempos, los discípulos y creyentes manejaban una gran convicción al llamado de Dios. Ellos creían. Los profetas de Dios siempre hablaban con temor y sin duda. O sea, ellos le creían a Dios. Ellos tenían temor de soltar una palabra que no sea de Dios. Ellos no dudaban de él, sabían que lo que estaban diciendo era porque el Espíritu les guiaba a que hablaran. O sea, el profeta no puede, hermano, soltar una palabra por soltarla, porque el juicio va a ser más fuerte, ¿no? Más fuerte para un profeta por haber soltado palabras, si es que no vino de parte de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. En la Biblia vemos que Dios llamó a más personas mayores, viejas, que jóvenes. Más, tenemos el llamado de Abraham. Abraham lo llamó ya siendo mayor, ¿no? Viejo. Nosotros no debemos de preocuparnos por la edad, porque muchas veces yo he sido una de ellas. Digo, Señor, ¿por qué a esta edad? ¿Y por qué no pude hacerlo más joven cuando yo te buscaba de niña? ¿Por qué? Porque Dios así le plació. Dios así le plació tenernos a nosotros hasta el tiempo que Él decida, bueno, ya este es el momento, este es el tiempo en que yo te necesito. ¿Quién sabe? Cuando éramos más jóvenes no hubiéramos tenido la decisión ni la capacidad de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Cosa que cuando ya somos mayores, pues ya sabemos verdaderamente qué nos conviene y qué es lo que no nos conviene, ¿no? Jeremías 1:1. Jeremías 1:1. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías 1:1. Gloria a Dios. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ese fue Jeremías. Él fue el que toma la palabra y santifícate, porque Dios te conoció antes que te formases en el vientre de tu madre. Podemos ver en el versículo 5 del mismo Jeremías 1. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes, desde el vientre, ya Dios lo había santificado. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros estamos santificados de parte de Dios. Y tomando la promesa de Dios y haciendo vida todo lo que Él nos da, entonces más que todo lo que tocáramos tiene que ser santificado. Porque Él nos santificó desde el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, si Él nos santificó, nosotros estamos santificados. ¿En qué momento podemos ejecutar esa santificación? Cuando caminamos en la palabra. Entonces, cuando caminamos en la palabra, nosotros podemos bendecir y tocarnos a cualquier persona, y esa persona es santificada. El versículo 5 de Jeremías 1 te lo dice. Éxodo 14, del 14 al 15, ¿qué nos dice? Gloria a Dios. Éxodo 14. Éxodo 14, del 14 al 15.
Aleluya. Éxodo 14, versículos 14 y 15. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vemos aquí cómo Dios le da la autoridad a Moisés. Moisés clamaba a Dios cuando estaba sacando al pueblo hebreo de Egipto. Y le clamaba a Dios. Y Dios le dice: bueno, ¿y por qué clamas a mí? Si yo ya te entregué la autoridad, si yo ya te entregué el poder. Hermanos, igual nos ha entregado a nosotros la autoridad y el poder Cristo Jesús. Y sin embargo todavía estamos diciéndole: Señor, sáname. Señor, sáname. Mira por qué tengo este dolor. Quítame este dolor. El Señor te mira nada más y te dice: yo no puedo hacer nada, porque yo ya te entregué la autoridad y el poder. Ahora te toca ejecutarlo a ti. Somos nosotros, hermanos, que tenemos la autoridad y el poder para echar fuera todo. Por eso cuando iba a cruzar el mar, Moisés, ¿qué hace? Levanta la vara y divide el mar. Muy fácil, porque era Dios quien estaba respaldando en ese momento lo que Él estaba haciendo. Igual es cuando nosotros, hermanos, soltamos la palabra. Dios respalda nuestra palabra. Todo depende cómo vivimos, cómo caminamos. ¿Estamos viviendo la palabra? Entonces, si tú vives la palabra con toda autoridad, suelta la palabra. Y eso es lo que Dios respalda. Gloria a Dios. Respalda lo que Moisés hacía. Nosotros tenemos que caminar en la palabra, hermano. Nosotros no podemos decir: no, yo no puedo, yo no lo hago. ¿Y ahora qué? Ahora me toca vivir de esta manera, ahora me toca seguir de esta manera. Y yo le decía a este pastor: pero ten fe, créele a Dios. Sí, yo tengo fe. Me decía: sí, yo tengo fe, nosotros tenemos fe, pero de todas maneras el médico tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque por algo ha puesto Dios a los médicos. Ah, muy bien. ¿Sabes? De acuerdo a tu fe, te será hecho. Si tú más fe le tienes al médico, sigue con lo que tú crees. Pero mi fe es Dios primero. Amén. Cuando a mí me dijo el médico: señora, usted tiene diabetes. Un momentito, doctor, yo no tengo diabetes. Pero aquí dice que la glucosa se subió. Si habrá subido, pues porque quiso subirse, pero yo no tengo diabetes. Mi padre se está sano. Pero señor, no le dije, la próxima semana yo le traigo otro análisis y usted va a ver. Y le llevé el análisis y se asustó. 73, señora. Ah, yo no tengo diabetes. Y el mes me hice otro análisis, 73. No tengo diabetes. Y sigo todos los meses y le llevo: señor, está muy bien. Le he subido el colesterol, ¿cómo se llama? Triglicéridos, por la imprudencia mía. Pero ahora regreso de nuevo a rectificarme, a pedirle perdón a Dios y todo está normal. Gloria a Dios, porque le creo a Dios. Si Él me ha hecho de diabetes, uy, sí, seguro tengo diabetes, Señor, ya perdóname, ya, ¿por qué me paga? Ya no va a funcionar. No va a funcionar porque lo estaría confiese y profetizando lo que en realidad no tengo. Entonces le digo: Jesús, tú eres un mentiroso. Tú dices que te llevaste todo y la diabetes, ¿por qué la dejaste? No, hermano, Dios se llevó todo y todo es todo. Amén. Todo es todo. Cada vez que yo voy, el doctor me decía: no puedo con usted, señora. ¿Y qué dedicamos la consulta a conversar? Me cuenta los problemas de su familia, terminamos ahí, se olvida de los demás pacientes y digo: gloria a Dios, y termino bendiciéndolo. Para eso voy al consultorio del médico, hermano. ¿No? Dios es bueno. Dios respalda lo que tú dices y lo que tú haces. Los profetas manejaban una obediencia incondicional. Obediencia incondicional a Dios. Entonces haz lo que tengas que hacer y lo que está en tu corazón, lo que la palabra de Dios te invita a decir o te dice que digas. Amén. Mira, lo que tú digas en tu carne o lo que tú crees, eso no le interesa a Dios. Lo que en tu carne creas, lo que tus ideas y
Lo que está en tu corazón es lo que Dios guía. Si es de parte de Dios y si no es de parte de Dios, entonces quien lo guía es el otro Dios. Bueno, así es, así de simple. Es el otro Dios. ¿Con quién estás? ¿Con el Dios de la luz o el Dios de las tinieblas? ¿No? ¿A quién le obedeces? ¿Al Dios de la verdad o al Dios de la mentira? Las dudas que tú tengas es lo que va a traer a ti todo lo que vives. La duda, ¿será? ¿Será? ¿No será? Ojalá que Dios me dé. Ojalá. Ya pues, ya eso va ya ahora mismo se me llevó lo que tú quisiste que quisiera. Y te quedaste tranquilo. Primera de Reyes 17:26. Primera de Reyes 17:26. Gloria a Dios. Perdón, 17 del 2 al 6. 17. Primera de Reyes 17. Gloria a Dios. Del 2 al 6. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios mandó a Elías a esconderse o a vivir en el arroyo de Querit. Y el arroyo de Querit estaba al frente del río Jordán. El río Jordán, un inmenso río donde corría el agua en abundancia, y el arroyo era chiquitito, donde venía poca agua. ¿Por qué Dios no lo mandó a Elías a que se colocara o levantara una choza o lo que sea junto al río Jordán? ¿Por qué no lo mandó? ¿Y por qué lo hizo que fuera a vivir en el arroyo de Querit? Porque Elías no estaba preparado como para tomar el agua del río Jordán. Si él entraba a tomar agua del río Jordán, él se ahogaba por la fluidez del agua, porque el río era inmenso. ¿Saben qué? Él tuvo temor y él tuvo miedo, ¿sí o no? Cuando mataron a todos los profetas y él se esconde y le dice Jehová: ¿por qué te escondes, no? No es que yo soy el único que sobrevivo. Él creyó que era el único que sobrevivía. Yo soy el único que sobrevivo porque he matado a toditos los profetas. ¿Qué le dice el Señor? Yo tengo mi remanente, ¿eh? Tú no eres el único que vives. Entonces su duda, su creer de él que era el único, y el temor, más que nada el temor, el miedo de que lo mataran, fue que lo hizo que se escondiera, y Dios lo sacó de la cueva. Y Dios le dijo ahí en el arroyo de Querit, ese es el lugar llamado allí te vas a quedar y yo te daré de comer ahí te mandaré carne y pan con los cuervos. Ni siquiera le dijo con un águila, sino con los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? No son los que sacan los ojos. Sin embargo, Dios utilizó a los más vil de las aves para que le dieran de comer a Elías. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no lo pueda hacer. Él no buscó a un canario. Él no buscó al águila que vuela tan alto para poderle dar de comer a Elías. No, envió a los cuervos para ver hasta dónde tenía el temor Elías. Al ver a un cuervo que le iba a traer carne, Elías estaría desde lejos: déjame acá nomás, pero no te acerques a mí. ¿No? El temor, el miedo. Si él hubiera tenido el temor, ese miedo de los cuervos, simplemente él hubiera muerto. Él hubiera muerto por ese temor, por ese miedo. Pero Dios le dijo: te enviaré a los cuervos con el pan y la carne. Él le creyó a Dios. Él le creyó y recibió de ellos, recibió el alimento que Dios le enviaba. No tengas temor, hermano, cuando tú sientas algo
y tú ves que Dios utiliza al peor enemigo para acercarse a ti y darte una palabra que tú estás necesitando, recíbela, porque es Dios mismo quien la está enviando para levantarte del estado en el que tú te encuentras. Que no salga de tu boca una palabra mal dicha por aquella persona que te deseó tanto mal, sino al contrario, bendícelo, porque Dios lo está usando. ¿Para qué? Para traerlo a la vida de Cristo. Eso es lo que hizo con Elías, ¿no? A Elías le dijo: quédate allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Fue obediente Elías. Si tú obedeces y estás en el lugar llamado allí, estás en el allí correcto de Dios, nada te faltará. Nada te faltará, porque primero obedeciste. Luego tienes la comunión con Dios, que ese es el secreto. Comes de su palabra. El Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que sube y baja del cielo, que conoce el corazón de Dios, que escudriña el corazón de Dios, vendrá y te traerá la revelación de lo que Dios quiere de ti, de lo que Dios quiere para ti, o de lo que Dios tiene para ti. Dios es personal, hermano. Dios es personal. Mi Dios es mío, mi Dios. ¿Cómo lo crees tú? ¿Para qué es para ti? ¿Es Dios? ¿Es Dios Jehová? ¿O es tu Dios? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo crees? ¿Cómo lo aceptas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te revela. ¿En qué momento te va a revelar el Espíritu Santo todo lo que Dios tiene para ti? En el momento en que tú tienes intimidad con Dios. En el momento en que tú tienes la comunión con Dios, en el que solamente tú y Dios, nada más. Hermano, nosotros estamos acá y estoy alabando, yo estoy adorando, y yo y Dios, el resto no sé si están o no están, pero yo y Dios, y a mí Dios me está hablando, y yo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque no hay nada que me distraiga, ni que si la iglesia estará llena, ni que si la iglesia habrá uno, ni donde se ve nada, para mí no cuenta, yo y Dios, yo estoy aquí, Dios está aquí. Es la forma como nosotros venimos a tener nuestro encuentro personal con Dios. Cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú intercedes, sabes que cuando tú intercedes por algo, Dios te lo escucha, Dios te escucha y Dios responde. Porque has entrado al corazón de Dios, porque has entrado a la presencia de Dios, porque has entrado limpio y sin mancha, porque has recostado tu cabeza en el hombro de Dios. Y ahí lo has abrazado a tu papá, a tu papito, ahí lo besas, y papá dame, papá necesito. Papá, cómprame un par de zapatos, ¿no dicen los niños o los jóvenes? Sí, papá, porque cuando comienzan los hijos a acariciar a los padres, ¿qué quieres ahora de mí? A ver, ¿qué es lo que tú quieres? No, que papá necesita una propina, mamá, que mira que voy a salir a tal lugar. No, pero primero nos acarician, nos acaramelados, vienen hacia uno. Así somos con Dios, hermano. Nos acercamos a Dios primero, le alabamos, le pedimos perdón, entramos a su presencia y luego nos abrazamos. Es en el momento de la adoración en el que nosotros comenzamos a interceder. Es en el momento en que nosotros comenzamos a clamar y comenzamos a pedir. Es allí donde sentimos la presencia de Dios, es allí donde sentimos la respuesta de Dios, hermano. Unido tu corazón al corazón de Dios. Amén o no amén, hermano. Gloria a Dios. Tú tienes que saber beber, o tienes que beber el agua del arroyo. Tú no puedes beber el agua del Jordán. Tú no puedes ir a otro lugar en el que no sabes qué doctrina vas a recibir. Te hablaron, mira que hay sanidad, pero tú no sabes qué sanidad vas a recibir. Hay tantas sectas hoy en día que también están moviéndose en sanidad, pero tú no sabes qué tipo de sanidad es. Pero sales a otro lugar y eso, lejos de ayudarte, te va a confundir, te va a distraer y te va a hacer caer, te va a sacar del lugar correcto. Elías fue muy obediente, sus discípulos eran muy
sus iglesias, sus familias. Ellos veían cómo venían a los pies de Cristo. Ellos no cesaban de compartir palabra a todos los que podían. Estaban con el primer amor, estaban con el fuego, y ellos querían que todos supieran, que todos lo conocieran a Dios. Salmos 41, ¿qué nos dice? Salmos 41. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Salmos 41. Aleluya. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Es la paciencia, hermanos. Es la paciencia que debemos de tener nosotros para poder recibir de Dios. Es que muchas veces nosotros seguimos a Dios por emoción, o muchas veces lo seguimos porque esperamos algo, queremos algo de Dios, pero verdaderamente lo amamos. Entonces en la paciencia es donde está la prueba. En la paciencia de Dios, espera que Dios te va a dar. ¿Qué tuvo Job? No tuvo paciencia. A pesar de haberse muerto su familia, a pesar de haberse muerto sus hijos, y a pesar de que la mujer le dijo, bueno, ya maldice a tu Dios y muérete, a pesar de todo, él se cogió de Dios. Y él tuvo paciencia, y él decía, mi Dios me sanará, mi Dios me va a sanar, y yo recibo, yo sé que Dios me va a sanar. Y lo sanó. Y le dio una nueva esposa, unos nuevos hijos, le devolvió todas sus riquezas, y hasta mucho más multiplicado, ¿no? David dijo pacientemente, esperé en obediencia. Y a los 20 años de ministerio de David, recién él comenzó a ver la gloria de Dios. Igual manera nosotros, recién vamos a ver lo que Dios hace por cada uno de nosotros. 20 años esperó. Yo tengo 28 años en el Señor. 28 años en el camino del Señor, y tengo 18 años en ministerio. Me faltan 2. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. El Señor va a premiar tu obediencia y serás vestido de una valentía extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque Dios premia tu fe. Porque Dios premia tu fe. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, que no seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia provenga de Dios, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos recibamos de Dios. Nosotros somos capaces de hacer la obra de Dios que Dios ha querido darnos, porque Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos ha hecho ministros competentes. Es difícil cumplir con todo lo que Dios nos ha entregado si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pero tenemos que darnos cuenta que la letra mata y el espíritu vivifica. Nosotros trabajamos sin presupuesto. Estamos llamados a vivir en el espíritu, y cuando esto sucede no nos va a faltar nada,
Tenemos que ver milagros todos los días. Amén o no, hermano. Entonces, si nosotros estamos haciendo las cosas como Dios quiere, los milagros los vamos a ver todos los días. Dice que los judíos estaban juntos celebrando fiesta, pero cuando Jesús baja, encuentra a la orilla del río cantidad de enfermos esperando su sanidad. ¿Qué hizo Jesús? Oró por ellos y todos recibieron su milagro. Gloria a Dios, todos fueron sanados. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Gloria a Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que Él dijo fue: este es mi Hijo amado, quien hace lo correcto. Quien hace lo correcto. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, hermanos, ellos nunca se olvidan de lo que nosotros les decimos. Ellos siempre recuerdan lo que sus padres le dijeron. Tengamos eso muy presente. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de qué manera les hablamos a los hijos. Dios hace de nosotros un depósito. Él invierte en nosotros para que nosotros saquemos de ese pozo que Él ha invertido todo lo que necesitamos. Pero todo esto sucede cuando tú tienes comunión con Dios. Entonces nosotros no somos personas únicamente que caminamos por deseo o porque creemos en que bueno, Dios nos va a dar. No, Dios ya no te va a dar, Dios ya te lo dio. Dios ya te lo dio, hermano. Y tú lo tienes, tú todo lo tienes dentro. Por eso dice, Él nos hizo como un depósito. Y Él invirtió en nosotros, Él dejó todo. Y nosotros tenemos que sacarlo de adentro hacia afuera. ¿Cuándo? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando le creemos a Dios. Y dice que podemos sacar todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Cuando somos íntegros en nuestra vida, cuando nosotros no dudamos, únicamente creemos y obedecemos. Por eso la palabra dice: tú crees solamente. Muchas veces preguntan: ¿pero cómo lo hará? ¿Pero cómo me mandará Dios? ¿Pero cómo lo recibiré? No, tú crees solamente que lo que le has pedido ya lo tienes. ¿Cuándo viene? En el momento de Dios. ¿Cómo viene? Él sabrá cómo lo envía, pero viene. De que viene, viene, ¿no? Pero recuerda que tú nunca pasarás vergüenza ni humillaciones, nunca, porque su palabra lo dice. Como hijo de Dios no vas a pasar vergüenza ni humillaciones, jamás, sino al contrario, es Dios quien te va a levantar, es Dios quien te va a exaltar. No eres tú en tus fuerzas, no eres tú en tus deseos, por querer figurar, por querer hacer, no, es Dios, es Dios quien lo hace. Cuando vienen las pruebas, sabes que las vas a pasar. ¿Por qué las vamos a pasar, hermanos? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque es Él quien trae las salidas. No te sientas solo, no te sientas sola, agobiada por tu problema, sino al contrario, cógete del Espíritu Santo y clama a Dios con el Espíritu y pídele al Espíritu Santo que sea Él quien te lleve a la presencia del Padre. Dile: háblame, Espíritu de Dios, pon palabras en mi boca para yo saberme dirigir correctamente al Padre, para que mi clamor y mi petición llegue y yo pueda dar la respuesta inmediata. Clama y pídele, hermanos. Tú y Dios, tú y Dios. Y vas a ver la respuesta, vas a ver la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es sordo. Y por algo te ha dejado al Espíritu Santo como tu ayudador. ¿Qué mejor ayudador necesitamos, hermanos? ¿Quién te va a ayudar mejor, el hombre o el Espíritu? ¿Quién te va a ayudar a hacer las cosas correctas? Por más que acudas a una... Ni el esposo, hermano, te
ni al esposo. ¿De quién te va a ayudar? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ayudar al esposo, lo va a traer para que los dos hagan lo que Dios quiere que se haga y se hará correctamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. No nos quejemos. Cuando vienen las pruebas, no nos quejemos. No digamos, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué estoy aquí si yo no recibo? ¿Para qué si yo no tengo respuesta? ¿Para qué? Mejor sería que yo ya no viniera. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos soltamos palabras de maldición. Nosotros mismos las soltamos en contra nuestra, en contra de nuestra familia. ¿Por qué? Por nuestra duda, por nuestro temor. Mejor me voy. ¿A dónde te vas? Mejor me voy a buscar otra iglesia donde yo tenga respuesta. ¿Sabes? Que en ningún lugar vas a encontrar la salida. Porque la salida la tienes tú. En ningún otro lugar tú vas a recibir lo que esperas. ¿Por qué? Porque lo que tú esperas ya lo tienes dentro. Lo que tú tienes es conocer, saber de qué manera sacarlo de adentro hacia afuera. Eso es lo que tienes que saber. Pero no ir a buscar a otro lugar. Ah, no, yo no estoy en este lugar porque aquí hay mucha crítica, hay mucho chisme, hermano. ¿Sabes qué? Vete a otro lugar y la iglesia va a seguir igualita. ¿Por qué? Porque el chismoso eres tú. Así de sencillo. Así de simple. ¿No? Y así que a donde vayas vas a malograr más bien a todas las iglesias. Pero cuando yo decido acercarme a Cristo y yo decido aprender de Él, yo decido conocerle más, entonces Dios me va a ir llenando. Dios me va a ir dando más y más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sepa usar lo que Dios me ha entregado. Cuando yo sepa usar lo que Dios me entregó, digo, gloria a Dios, porque ahora, Señor, yo vivo sobrenaturalmente. Yo vivo por fe y no por vista. Todo se soluciona por fe y no por vista. Hermanos, Dios es fiel. Esta iglesia se mantiene por fe. Y yo no me afano. Ni estoy ahí, vamos a hacer una actividad. Oye, antes sí, recuerdo a los hermanos que han estado conmigo, ¿no? Oye, vamos a tener que hacer una actividad porque no tenemos que pagar este mes de local. Vamos a tener esto porque no, ¿qué vamos a hacer? No, hermanos, ahora no. Ahora yo descanso en el Señor y digo, Señor, la casa es tuya, tú sabrás de dónde vas a traer y cómo lo vas a hacer. Y juntando, como se dice, de sol en sol, juntando, llega el día y planta la plata. Gloria a Dios. Y hermanos, ustedes, ¿acaso yo les pido? ¿Acaso yo pido a la iglesia, hermanos, falta para completar la mensualidad de este mes? ¿Acaso les digo? A nadie, hermano. A nadie. ¿Por qué? Yo y Dios. Tú me pusiste ahí, Señor, en la cabeza, tú sabrás cómo lo solucionas. Yo no tengo a quién pedir, solamente a ti. Por fe. Es la fe, es mi creencia. Me siento hoy venido y me siento gozosa, me siento feliz. ¿Y por qué? Solo Dios sabe. Porque ni yo misma sé por qué. Pero es un gozo, hermano, que sale de adentro. Es algo que solo Dios te lo sabe dar. Tu comunión con Dios, la intimidad con Dios. ¿Qué te dice Eclesiastés 2:6? Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. Estamos quedando ahí. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da, ¿qué dice? Sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú le agradas a Dios, Él te da sabiduría, ciencia y gozo. Dios le da la sabiduría, la ciencia y el gozo a quien le agrada. Y podrá saber y decir qué tengo que hacer en el llamado. ¿Qué tengo que hacer en el llamado? Al pecador le da el trabajo de
sea, ahí los que trabajen, los empresarios que están acumulando dinero, ¿no? Para mi vejez, ¿no? Estoy trabajando haciendo riquezas, ¿no? Para cuando ya sea viejo, para descansar, voy a vivir de ahí, de eso. Mira, tú no sabes si vas a vivir hasta tu vejez o no. De repente acumulas y mañana te vas. ¿Qué hiciste con el dinero? No lo disfrutaste. Ese dinero Dios te lo da para bendecir. Dios te bendice para bendecir. Dios te da para extender el reino de Dios. Y a medida que extiendes el reino de Dios, Dios te multiplica. Pero si tú no ayudas a extender el reino de Dios, si tú no ayudas a la predicación, si tú no ayudas a las misiones, Dios, ¿qué te va a dar más? ¿Para qué? Llegado el momento te va a quitar todo el dinero y se lo va a pasar ¿a quién? A su pueblo, al que le agrada a Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Nosotros tenemos que determinar que lo mejor viene a nuestras vidas y que vamos a recibir lo que nunca antes hemos recibido. Nadie puede retener lo que no tiene. Job tenía a Dios y en el momento más difícil, cuando él recibe los ataques de su mujer y de todos, él dijo: no, a mí Dios no me abandona. Y Dios no lo abandonó. Recuerda, hermanos, que Dios no te va a abandonar a ti, jamás. Dios nunca te va a abandonar. Por más que vivas aflicción, estás de la mano de Dios. Recuerda, la aflicción más grande la sufrió Job. Que Cristo se llevó todo, si es cierto. Cristo se llevó todo. ¿Y por qué lo tienes que vivir? Porque no sabes agarrarte de Dios. ¿Amén o no amén? Porque no le crees a Cristo. Cristo ya se lo llevó a la cruz. Entonces, mira, hermano, cuando venga la aflicción, cuando venga el problema, es Satanás quien te va comenzando a poner datos en la mente. Entonces tú dices: Satanás, si tú quieres afligirme y tú me estás poniendo datos para que yo vea esa aflicción, mira la cruz, que ahí está, ahí quedó la aflicción. Y tú fuiste vencido y exhibido en la cruz. Por lo tanto, yo soy libre y esta aflicción se va fuera de mí ahora, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Tenemos la victoria. Tenemos la victoria, hermanos. Allí nos quedamos y que Dios les bendiga.